Bienvenidos jóvenes al capítulo 5, que titula Geometría Analítica. Comencemos con el sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Imaginemos que el plano es este rectángulo de color celeste. Un sistema de coordenadas rectangulares en el plano, en este plano celeste, ¿no?, consiste en un par de ejes perpendiculares. El eje OX, o simplemente vamos a decir eje X, y el eje OY, o simplemente vamos a decir eje Y, que están contenidos en ese plano, con un mismo origen. El eje X se llama eje de las abscisas y el eje Y se llama el eje de la ordenada. A este sistema vamos a indicar con esta notación OX, Y. Gráficamente, nuestro sistema de coordenadas rectangulares se puede ver de esta forma. Ya me dice que esos dos ejes tienen que ser perpendiculares y se cortan aquí, ¿no? Este mide un ángulo de 90 grados. Empezamos a definir las coordenadas X y Y del punto P del plano, ¿no? Si P va a estar en el eje X, ¿no?, digamos aquí en la gráfica, en el sistema, aquí este puntito de rojo que acaba de salir, le va a corresponder este par X, 0, ¿no? Aquello que se ve entre paréntesis, ¿verdad? Ese es el par, ¿no? Donde X es la ordenada del punto P en el eje X. Pasan, este es el P y va a estar de esta forma, P igual a X, Y, ¿no? En el lugar de X se llama la primera componente, en lugar del 0 la segunda componente, que está en el eje Y, ubicado, ¿no? Sí. Pero si es que está en el eje X, así va a ser las coordenadas. ¿Ok? A veces esta igualdad no lo ponen en otros libros, lo bozan, pero este punto donde está el paréntesis se recose aquí, ¿no? Solo es notación, jóvenes, ¿no? A veces no lo ponen en la igualdad. Inciso B. ¿Qué pasa si P está en el eje OY o en el eje de las ordenadas? Corresponde el par 0, Y, a donde Y es la ordenada del punto P, pero va a ser la segunda componente, ¿no? O sea, gráficamente podemos pensar que aquí está, ¿no? Este es el Y, el punto P está dado de esta forma, 0, Y, en ese eje. ¿Ok? Pasando al inciso C. Ahora el punto P no está en ninguno de los ejes, digamos aquí. Entonces vamos a trazar una recta paralela al eje Y que pase por el punto P de esta forma. Por supuesto que esta recta de color azul, que es paralela al eje Y, intersecta
corta al eje X en este punto. X le llamaremos. Luego también trazamos otra recta, pero que pase por el punto P y sea paralela al eje X. Y también podemos ver que esta recta que acabamos de hacer corta al eje Y en un punto, y eso lo vamos a llamar Y. Entonces X va a ser el eje de las abscisas, o mejor dicho, la primera componente, y Y va a ser la ordenada del punto P, o sea, la segunda componente, ¿no? Y P va a estar dado de esta forma: X, Y. X la primera componente, Y la segunda componente, ¿no? De esa forma definimos las coordenadas del punto. Además, estos ejes, ¿no ven? Estos ejes, el eje X y el eje Y, descomponen al plano en 4 regiones, cada una de las cuales se llama cuadrante. Empezamos a definir los cuadrantes. El primer cuadrante es el conjunto de todos los puntos P, donde la primera componente, el X, tiene que ser mayor o igual que 0, y la segunda componente, que es el Y, tiene que ser mayor o igual que 0. Ese va a ser el primer cuadrante. Segundo, el segundo cuadrante está formado por todos los puntos donde la primera componente, que es el X, ¿no?, va a ser menor o igual a 0, ¿ya? Y el Y va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Tercer cuadrante está formado por todos los puntos donde la primera coordenada, X, es menor o igual a 0, y Y, la segunda coordenada, Y, va a ser menor o igual a 0, ¿no? De la misma manera, para el cuarto cuadrante, está formado por todos los puntos P, donde X va a ser mayor o igual a 0 y Y va a ser menor o igual a 0. ¿Podemos graficarlo? Ahí está. El primer cuadrante va a ser tal como se puede observar, ¿no? Esta parte de aquí. Este es el primer cuadrante. El segundo cuadrante va a tener que ser esto de aquí. Y el tercer cuadrante tendrá que ser esto de aquí. Por último, el cuarto cuadrante va a ser todo esto. ¿No ve? Eso es lo que dijimos anteriormente. La definición es eso. Bien. Ejemplo. Consiste en ubicar en este sistema, ¿no?, ya colocando los números en el eje X. Fíjense, en el eje X están los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o el 1.1, 1.2, los negativos también, ¿no? Ahí está. De la misma manera en el eje Y. Me piden ubique en el sistema de coordenadas rectangulares el punto 2,4, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es trazar una recta tal como en la definición. No está en ninguno de los ejes, entonces paralela al eje Y, que pase por ese punto, ¿no? Ubicamos el 2, X igual a 2 y Y igual a 4, exactamente va a ser este punto, ¿no ven? Otro ejemplo, me piden que ubique el menos 4,2. De la misma manera, en el eje X ubico el menos 4, la primera componente, y en el eje Y ubico el 2, la segunda coordenada, ¿no?
y esto exactamente va a dar, ¿no? De la misma manera para este punto, pero este punto vive en el eje X y es exactamente esto de aquí. A ver, veo otro ejemplo, menos 2, menos 3. En la primera componente está el menos 2, entonces tienes que ubicar en el eje X el menos 2. Ahí está. Y en el eje Y ubicas el menos 3. Aquí está. Y vas a tener este punto. Otro ejemplo. Este es el 0, menos 4. Esto vive o está en el eje Y. ¿No ve? Solamente ubicamos en el Y el menos 4 y está aquí. Y exactamente este punto. Otro ejemplo, el 4 menos 2. En la primera coordenada, que es X igual a 4, ubicamos en el eje X el 4, está aquí. Y en el eje Y ubicamos el menos 2. Veamos dónde está. Aquí está. Hacemos lo mismo, trazamos una paralela y la intersección va a ser ese puntito. Aquí está. ¿No? De la misma manera para el 5,2 también, ¿no? Ubicamos, ahí está el punto. Por último, el 0,0, y exactamente es este punto, que es llamado el origen también, ¿no? El origen del sistema de coordenadas rectangulares. Ya. Una vez que hemos aprendido a ubicar estos puntos del plano, que son llamados pares ordenados, ¿no? Pares ordenados. Empezamos a conocer la fórmula de la distancia mediante un teorema. Dados los puntos P1 y P2, su distancia entre esos dos puntos está dado por esta fórmula. Ya gráficamente podemos ver, ¿no? Imaginemos que aquí está el punto P1 y aquí está el P2, ¿no? Y queremos hallar esta distancia de P1 a P2, de aquí a aquí. Y esto se demuestra utilizando el teorema de Pitágoras para encontrar esta fórmula, 6 cuadrada, todo esto, ¿no? Hagamos un ejemplo donde vamos a aplicar esta fórmula de distancia. Me pide hallar la distancia entre los puntos P1 y P2. P1 tiene, la primera componente es 2, la segunda 1. El par ordenado 2,1. El P2 tiene 6,4. Ya, esos son los puntos. Primero tenemos que lo que hacer es ubicar esos puntos. Ya, ahí está, ubicamos P1, 2,1, ¿no? El primer punto. ¿No ve? El segundo punto, ubicamos 6,4. ¿No ve? Entonces necesitamos encontrar esta distancia, ¿no? De P1 a P2. Ahí está, aplicamos la fórmula de P1 a P2. Lo que tenemos que hacer es identificar primero quién es el X1, el X2, ¿no? Si nosotros identificamos esto de, digamos que es el X1, y este es el Y1, y esto es el X2, y esto es el Y2. Entonces, una vez que hemos identificado, emplazamos a la formulita, nos va a dar esto, ¿no? 6 menos 2 al cuadrado, 4 menos 1 al cuadrado, ¿no? Solo de estas. En la primera parte dice de la primera componente, que aquí está el 6, los estas con el 2, dice, ¿no?
menos 2 al cuadrado. Luego dice que 4 de la segunda componente, 4 con la segunda componente del otro punto, 4 menos 1 al cuadrado. Ahí está. Restando, vamos a tener lo siguiente: 6 menos 2 pues es 4 al cuadrado. 4 menos 1, 3 al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, pues eso me da 25, ¿no? 6 cuadrado de 25. Aquí es igual. Eso es 5. Entonces la distancia de P1 a P2 es exactamente 5. Ya. Luego, mediante un teorema, mencionamos la fórmula del punto medio, que también es demostrable, ¿no? El punto medio M del segmento de la recta de P1 a P2 es dado por esta expresión. Me dice esta expresión que las primeras componentes, las primeras coordenadas x1 del primer punto y la primera coordenada del segundo punto x2 lo tienes que sumar, dice el primero. Miren, lo sumas. x1 más x2 dividido entre 2. Eso va a ser la primera coordenada del punto medio. La segunda coordenada del punto P1, que es igual a y1, con la segunda coordenada del punto P2, que es y2, lo sumas. Aquí está, mira, lo suma y1 más y2. Lo divides entre 2. Esto va a ser la segunda coordenada del punto medio, ¿no? Gráficamente, vamos a graficarlo. Aquí está el P1, ya. Aquí está el P2. Este es el segmento y necesitamos encontrar el punto medio. Entonces, la fórmula me dice, bueno, ahí estoy trazando. Entonces, este va a ser el punto medio. O sea, esta es la formulita, ¿no? Es exactamente esto es el punto medio, ¿no? De forma más precisa. Hagamos una aplicación de la fórmula del punto medio. Encuentre el punto medio M del segmento de recta de P1 a P2. ¿Ya? Entonces lo único que tenemos que hacer es primero identificar, ¿no ve? ¿Quién va a ser mi X1? ¿No ve? Digamos, esto va a ser X1. Esto va a ser y1, esto va a ser el x2, esto va a ser el y2. Una vez que identifique de esa forma, entonces reemplazo a la formulita que me va a dar lo siguiente, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué me dice la formulita? Me dice que las primeras coordenadas de los puntos, en este caso el -2 y aquí es el 4 del otro punto. Tienes que sumar, dice, no lo sumamos, miren, aquí está, sumamos y lo dividimos entre 2. Lo mismo para la segunda coordenada de los puntos, el 3 aquí está el -2, lo sumas y lo divides entre 2 y tienes exactamente esto, ¿no ven? Gráficamente podemos ver de esta forma, ¿no? Ahí está el punto medio, 1,1 medio, ¿no ve? Para hacer la prueba, para saber exactamente si realmente es punto medio, tienes que hallar la distancia de este punto, ya, a ver, ahora sí, la distancia de este punto de P1 al punto medio M.
debería ser igual de aquí a aquí, en las dos distancias, ¿no? Porque dice que es punto medio. La distancia de P sub 1 aquí a M debería ser igual de la de M a P sub 2. Bueno, ahí concluimos antes de empezar el otro concepto sobre Z.